Continuamos en Cara a Cara, este programa de análisis, de diálogo aquí en Zona 3, en el 91.5 de frecuencia modulada, hoy platicando sobre las características de la cuenca, precisamente del Río Verde, que por motivo de discusión a propósito de la presa del Zapotillo, y estamos platicando con Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, presidente del Consejo Regional para el Desarrollo, una asociación civil. Veíamos el mapa, Juan Guillermo, y efectivamente el Río Verde nace por allá, por Aguascalientes, baja, en fin. Pero la presa del Zapotillo, las consideraciones de las presas del Zapotillo, me imagino que se refiere a un estimado de agua que espera captar, que espera recibir la presa del Zapotillo, tomando en cuenta las características de la cuenca, o sea, de la cuenca, la cantidad de agua que se espera que caiga con la lluvia en esta cuenca y que es el agua que se aprovecharía. ¿Es esto correcto? Sí, así es. Ellos tomaron datos, aquí tenemos el estudio, de 1950 a 1981. Los promotores del proyecto. Que son... esto nace hace poco más de 30 años. Sí, pero ¿quiénes son así las entidades responsables? Es Guanajuato y Jalisco. ¿Como gobiernos de los estados? Y Conagua. Ajá, y la Comisión como Nacional árbitro, del Agua, digamos, de alguna manera. Ajá, o sea, esa es una decisión que toman los gobiernos de Guanajuato, los gobiernos de Jalisco, y con la intermediación o participación o coacheo de la Comisión Nacional del Agua. Así es. Ajá. Aquí tenemos los estudios socioeconómicos que hicieron para darle viabilidad y técnicos al proyecto. Entonces, ellos, como una primera opción, intentaron hace alrededor de 30 años llevar agua de baterías de pozos, La Muralla, ahí en Romita, en Guanajuato, que tuvieron una reacción tremenda. Ahí está documentado, muchos artículos en internet al respecto, donde la gente no estuvo dispuesto a ceder agua de que tenía concesionada para la ciudad. Entonces voltean a ver al Río Verde, dicen, ahí hay un agua que no está en uso. Piden a la Conagua que realice estudios, los realizan con estos datos que mencionamos. La empresa que lo realizó toma datos de 1950 al 81, siendo unas condiciones que eran un tanto favorables a lo que se pretendía hacer en ese momento como proyecto. Los Altos de Jalisco no tenían el despegue productivo que tienen actualmente, ni había los niveles de utilización de agua. El propio decreto ahí dice, se reserva un agua que no está en uso, y siempre y cuando no lesione derechos de terceros. En este caso ya no cumple esas condiciones, pues no se están cumpliendo esas condicionantes. Entonces, bueno, hacen un primer intento en San Nicolás, y al haber una reacción, una oposición social, lo descartan, y ahí está documentado. Hay una oposición y hay un problema social y queda descartado. Entonces toman el Zapotillo. El Zapotillo es todavía más aguas abajo, que le favorece, pues, entre más abajo de la cuenca se coloca una represa, pues más posibilidades tiene de captar volúmenes. Entonces, dicen, la sugerencia que hace Ramírez Acuña en ese momento, en 2005, dice que no inunde, que se escoja un sitio que no inunde poblaciones ni tierras de cultivo, cosa que no cumplió nunca en las condiciones del Zapotillo. Inunda tierras de cultivo, inunda poblaciones. Entonces, pero como la motivación no es técnica y de solucionar un problema, porque Guanajuato está demostrado y reconocido que tiene más opciones, aquí la motivación es económica. Eso se ha pasado muchos derechos por encima. El caso, pues, de inundar poblaciones, de inundar cultivos, y sobre todo de una de las condiciones que tiene Conagua en las reglas en la convocatoria que hace para licitar esto, dice que se compromete a no concesionar más agua de lo que ya está reservado. Como la reserva es muy optimista, pues prácticamente todo el agua que caiga en la cuenca del Río Verde ya tiene un dueño a través de la concesión. Entonces, eso lo hace delicado, porque la reserva es para consumo en las ciudades. Entonces, esa es la prioridad según la ley, y queda fuera todos los demás. Pero lo que comentábamos, pues no se puede cerrar a una realidad de que en la región de los Altos se produce una quinta parte de los alimentos que se consumen en México. Entonces, ahí hay algo que no está resuelto. Guillermo, para más o menos ubicarnos, vamos a tomar 2 cabeceras municipales como puntos de referencia para que la gente tenga una idea de en dónde está el Zapotillo. Voy a mencionarte Yagualica, cabecera municipal, Villa Obregón, otra cabecera. ¿A cuántos kilómetros estará el Zapotillo de Yagualica y de
cañadas? De Yagualica son como unos 4 kilómetros, de Cañada unos 7, 8 aproximadamente, de Mesticacán también unos 6 kilómetros. Que son las tres cabeceras, sí, importantes alrededor. Ahora, ¿cuándo se decidió construir el Zapotillo y sobre qué bases legales? Bueno, la base en la que se apoya pues es el decreto, hay una reserva y hay unos convenios donde se ponen de acuerdo los estados de Guanajuato y Jalisco para la utilización de esa reserva en el Río Verde. Entonces, ¿de cuándo es el decreto? El decreto es de 1995 y se modificó en el 97. Originalmente era un decreto que reservaba 504 millones de metros cúbicos, que dice que no estaban en uso. Después, en el 97, se modifica y se restan 12.6 millones de metros cúbicos para uso pecuario. No sé de dónde sacaron esa cantidad, no nos explicamos, porque con esa cantidad consideran que el sector pecuario alcanzaría a tener crecimiento. Ahora, mencionabas tú que la prioridad un poco ha sido el satisfacer o cubrir la demanda de las zonas urbanas, ¿no? En este caso se piensa en la zona urbana de Guadalajara y la zona urbana de León. ¿El diseño como está resolvería el problema de agua de estas dos zonas urbanas? No, porque en México persiste lo que se le llamaba una administración del agua, había que satisfacer la oferta. Bastaba demandar agua para que el Estado se sintiera obligado a surtir o a suministrar esa agua que se estaba demandando. Eso ya la mayoría de los países, sobre todo los desarrollados, eso ya lo superaron. Ahora la gestión es de la demanda. Tú estás requiriendo una cantidad de agua para un fraccionamiento y dices, bueno, hay o no disponibilidad para que lo puedas construir ese fraccionamiento. Aquí se parte en la zona metropolitana de que necesita más agua, pero no están establecidos límites porque pues esto pareciera que va a crecer al infinito. Entonces, si no establecen límites, pues ¿qué hacen ahora? Sacrificar regiones, pero el riesgo es sacrificar a la principal región productora del Estado. Entonces, el decreto de 1995, ¿cuánta agua disponía y cómo la repartía? Estos son 504 millones de metros cúbicos, 396 más o menos para Jalisco y 120 para León. La zona conurbada de Guadalajara, 315 millones, un gasto de 9.6, estaba reservado. Los altos, 56 millones de metros cúbicos, 1.8 metros cúbicos por segundo. Para el uso pecuario, 0.4 metros cúbicos por segundo. Total para Jalisco, 384 y 119 millones para, casi 120 para León, Guanajuato. En 1995, ¿había esa agua para repartir de los arrastres del Río Verde? Probablemente. Lo que pasa es que las estaciones que están distribuidas en la región son pocas y generalmente hay gente ahí que se hace cargo de ellos, entonces se tiene reservas pues de la precisión, pero vamos a suponer que hubiera más o menos esos volúmenes disponibles entonces, pero lo que sí es una cuestión muy cierta es que en la actualidad no. En la actualidad, ¿cuánta agua calculas que haya comparativamente con 1995? Bueno, vamos a referir datos oficiales para aprovechar. Tomamos de las publicaciones que hace la Conagua de disponibilidad de aguas superficiales en la cuenca del Río Verde, en el diario oficial de la Federación. En 2006, por ejemplo, hasta el sitio aproximado donde se construye la presa, había una disponibilidad de 54.64 millones de metros cúbicos. Eso es en 2006. Ya en la publicación de 2010, 9.05, 6 veces menos. Y son datos oficiales. A ver, vamos a hacer una pausa y nos dices esto en qué se traduce en términos de surtir el agua a las zonas metropolitanas, ¿te parece? Sí, claro. Vamos a hacer una pausa, es cara a cara y regresamos. Imagínate.